Terminé con mi novia porque me engañó y ahora quiero volver con ella. Parte 1. Hace unos meses, estaba convencido de que mi vida era casi perfecta. Tenía una relación de 3 años con mi novia, Lucía, y aunque, como todas las relaciones, habíamos pasado por algunos altibajos, nunca pensé que algo tan devastador pudiera suceder entre nosotros. Lucía era todo para mí. Era esa persona que me conocía mejor que nadie, que había estado a mi lado en mis peores momentos y con quien había soñado construir un futuro. Nos habíamos apoyado mutuamente en todo, desde nuestras carreras hasta las metas personales, y la idea de que algo pudiera romper lo que habíamos construido parecía imposible. Sin embargo, en los últimos meses, las cosas habían comenzado a cambiar de una manera sutil pero dolorosa. Noté que Lucía estaba más distante, menos presente. Al principio, lo atribuí a su trabajo, ya que acababa de recibir una promoción que la tenía ocupada. Sabía que estaba estresada y que estaba poniendo mucho esfuerzo en demostrar que se merecía ese ascenso, así que traté de ser comprensivo, pero con el tiempo, esa distancia se volvió casi palpable. Empezó a pasar más tiempo fuera, con excusas de trabajo, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. Lo que antes solían ser noches de risas y complicidad, ahora eran silencios incómodos y conversaciones forzadas. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que solo estaba cansada, que el trabajo la estaba absorbiendo, pero había algo en su mirada, en su tono de voz, que no me cuadraba. Esa chispa que siempre había visto en sus ojos cuando me miraba parecía haberse apagado, y eso me preocupaba. Una noche, después de una discusión particularmente tensa sobre algo tan trivial como qué película ver en Netflix, Lucía salió de casa diciendo que necesitaba despejarse. Eso no era inusual. A veces necesitaba tiempo para pensar y lo respetaba. Pero esa noche, algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Esa sensación que te revuelve el estómago, esa intuición que te grita que algo anda mal, pero no puedes ponerle un nombre. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, y de lo que, sinceramente, no me siento orgulloso. Revisé su teléfono mientras estaba en la ducha. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía evitarlo. Tenía que saber si mis sospechas eran infundadas o si había algo más. Y lo que encontré fue peor de lo que jamás había imaginado. En su historial de mensajes había un nombre que no reconocía: David. Al principio pensé que podía ser un compañero de trabajo, alguien con quien simplemente estaba hablando sobre temas laborales, pero a medida que seguí leyendo, el tono de los mensajes cambió. Lo que comenzó como una conversación amigable se fue volviendo más íntimo, más personal. Y finalmente, llegué al mensaje que me hizo sentir como si me hubieran arrancado el corazón. No puedo esperar para verte esta noche. Lo que pasó la última vez fue increíble, y no puedo dejar de pensar en ti. Mi mundo se vino abajo en ese momento. El aire en la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. No podía creer lo que estaba leyendo. Lucía, la persona en quien había confiado más que en nadie, la mujer con la que había imaginado pasar el resto de mi vida, me había estado engañando. Las palabras en la pantalla eran claras, pero mi mente se negaba a aceptarlas. Cuando salió de la ducha, no supe cómo reaccionar. Me miró y me sonrió como si nada estuviera mal, como si todo fuera normal. Y en ese momento, sentí una mezcla de ira, tristeza y traición. No sabía si debía confrontarla de inmediato o salir corriendo de la casa. Así que, en lugar de enfrentarla, simplemente me fui. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir, para entender cómo mi vida había cambiado en cuestión de segundos. Al día siguiente, después de pasar la noche sin dormir y darle vueltas a lo que había encontrado, decidí que tenía que confrontarla. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sabía la verdad. La llamé para que viniera a nuestra casa, y cuando llegó, la tensión en el aire era palpable. Se sentó frente a mí, mirándome con preocupación,
como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Quién es David? Zrenia. Le pregunté directamente, sin rodeos. Su rostro cambió al instante. El color se le fue del rostro y su mirada se clavó en el suelo. Al principio, trató de negarlo, de decirme que era solo un compañero de trabajo, alguien con quien hablaba de vez en cuando. Pero cuando le mostré los mensajes que había leído, no tuvo más opción que admitirlo. Lloró. Me suplicó que la entendiera, que había sido un error, que no sabía cómo las cosas habían llegado tan lejos. Me dijo que se sentía sola, que nuestra relación no estaba bien, que había buscado consuelo en alguien más, porque sentía que yo ya no la valoraba como antes. Escuchar esas palabras fue como una daga en el corazón. Me dolió pensar que quizás yo también tenía parte de culpa en lo que había sucedido, pero al mismo tiempo no podía justificar lo que me había hecho. Le pedí que se fuera. No podía soportar estar cerca de ella en ese momento. Sabía que la relación estaba rota, que algo tan grave como la infidelidad no podía ser simplemente ignorado. La confianza se había destruido, y sin confianza, no hay relación que pueda sobrevivir. Terminé con mi novia porque me engañó y ahora quiero volver con ella. Parte 2. Los primeros días después de la ruptura fueron un infierno. Me despertaba cada mañana con un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado una parte de mí. La casa, que antes había sido un refugio lleno de recuerdos felices, ahora era un recordatorio constante de lo que había perdido. Todo me recordaba a Lucía, el sofá donde solíamos ver películas, la cocina donde preparábamos juntos nuestras cenas, incluso su cepillo de dientes en el baño que no me atrevía a tirar. Era como si, aunque ella ya no estuviera físicamente, su presencia seguía acechándome en cada rincón. Mis amigos me decían que debía seguir adelante, que no merecía a alguien que me había engañado. Sabía que tenían razón, pero también sabía que dejar ir a alguien a quien habías amado tanto no era tan sencillo como decir adiós y seguir con tu vida. Había construido un futuro en mi mente junto a Lucía y ahora me encontraba solo, tratando de reconstruir las piezas de mi vida sin ella. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre nuestra relación de una manera más objetiva. Me pregunté si realmente habíamos hecho lo suficiente para mantenerla a flote. Tal vez la infidelidad había sido el resultado de problemas más profundos que no habíamos sabido enfrentar. No estaba buscando justificar lo que había hecho, pero empecé a preguntarme si realmente habíamos agotado todas las opciones antes de llegar a este punto. Unos meses después, me enteré por un amigo en común que Lucía había terminado con David. Al parecer, la relación entre ellos no había durado mucho después de nuestra ruptura. No es que me alegrara de su fracaso, pero una parte de mí se sintió aliviada. Saber que ya no estaba con él me dio una pequeña sensación de cierre, como si al menos esa parte de la historia hubiera llegado a su fin. Sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado, aún no podía dejar de pensar en ella. La extrañaba, no solo como pareja, sino como amiga. Habíamos compartido tanto que el vacío que dejó era difícil de llenar. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta al terminar la relación de manera tan abrupta. ¿Había sido demasiado duro con ella? ¿Podríamos haber trabajado en nuestros problemas en lugar de rendirnos tan rápido? Un día, mientras caminaba por el parque donde solíamos ir juntos, vi a Lucía sentada en una banca, sola. Parecía estar perdida en sus pensamientos, mirando al horizonte. No pude evitar acercarme. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Habían pasado meses desde la última vez que nos vimos, y aunque el dolor seguía ahí, también había una sensación de familiaridad, como si una parte de mí nunca hubiera dejado de amarla. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar no sobre lo que había pasado, sino sobre cómo estábamos. Me dijo que había estado yendo a terapia, tratando de entender por qué había hecho lo que hizo. Me confesó que había estado perdida, que no se sentía merecedora de mi perdón,
pero que había aprendido mucho sobre sí misma en esos meses. La conversación fue honesta y dolorosa. Por primera vez, hablamos de nuestros errores, de cómo ambos habíamos contribuido a la ruptura de nuestra relación. Lucía me dijo que, si estuviera dispuesta a darle otra oportunidad, haría todo lo posible por enmendar lo que había roto. No me presionó, no me rogó. Simplemente me ofreció su verdad y me dejó decidir. Salí de esa conversación con una sensación de paz, pero también de confusión. Aún la amaba, pero no sabía si podía volver a confiar en ella. Parte de mí quería intentarlo. Quería creer que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero otra parte de mí tenía miedo de volver a ser herido. Ahora estoy en una encrucijada, preguntándome si el perdón es posible o si debo seguir adelante con mi vida sin ella. El amor sigue ahí, pero también el miedo. Y eso, creo, es lo más difícil de todo: decidir si el amor vale el riesgo de volver a sufrir.